Mi nombre es Mariano Gutiérrez, soy director científico del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola. El Instituto Humboldt se dedica a hacer investigación en el rubro pesquerías, de ecología, también de acuicultura. La pesquería industrial de anchoveta se inició en los años 50, con mucho desconocimiento sobre el recurso y también con limitaciones tecnológicas muy severas que terminaron causando contaminación en la zona costera. Pero luego vino del colapso de 1972, vino un progreso, un proceso de mejoras en la pesquería, y hoy en día, yo diría desde hace por lo menos 20 años, tenemos una pesquería moderna, bien conducida, bien gestionada. La pesquería industrial de anchoveta ha venido atravesando un problema originado en la alta abundancia de juveniles. Ante esas condiciones, las cuotas de pesca han sido reducidas y en algunos casos no han habido temporadas de pesca. Estas son restricciones que existen, que funcionan, y que tienen una repercusión económica. Lo que hay que hacer es seguir mejorando el actual sistema de cierre dinámico de zonas donde se detecte juveniles. Sabemos que a largo plazo la anchoveta va a enfrentar una reducción de la biomasa y cambios de distribución también. Actualmente no se notan esos cambios, pero están previstos. La comunidad académica internacional considera que eso va a ocurrir. No sabemos cuándo, pero va a ocurrir. Por supuesto, lo venimos pidiendo hace muchos años, que haya una parte de la cuota que hoy día se va a la harina que se dedique al consumo humano directo. Estos barcos van más lejos, tienen oportunidad de traer anchovetas más grandes, que son las que necesita la industria conservera. En cambio, actualmente se está pretendiendo hacer conservas con pescados más pequeños, que no tienen un buen rendimiento económico. Una anécdota que quiero contar es algo que en realidad lo dijo el doctor Manuel Baranje de la FAO, ¿no? Dijo, la pesquería de anchoveta peruana es un ejemplo para muchos. Y yo creo que tiene razón. En el sentido de manejo y en el sentido de la manera como se usan los barcos. Los barcos de pesca hoy en día colectan informaciones que se comparten con el IMARPE de todo tipo. Eso es un ejemplo. El doctor Ryan Hilborn también habló sobre esto públicamente, ¿no? Dijo, son un ejemplo para muchos. El rol de los científicos, la comunidad académica internacional es acompañar la gestión de pesquerías. En nuestro caso, ¿no? Hablamos de anchoveta, acompañar la gestión de pesquerías, promover mejoras, profundizar en el estudio de las relaciones ecosistémicas, digamos, entre las interacciones que hay de anchoveta con otras especies. En fin, hay mucho por hacer.